En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Estimados señores auditores, les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 12 de julio. En una semana que el frío nos ha acompañado, sean bienvenidos al programa Una Sola Voz, programa que une al mundo militar y policial en situación de retiro. Y amigos, y que todos los sábados de 10 a 11 nos reunimos a conversar temas que nos afectan directamente en lo gremial y en lo nacional, desde la historia hasta la actualidad. Y pucha que es importante hoy estar informado y no equivocarnos en las importantes decisiones cívicas que debemos asumir este año. Amigos, los invitamos a sintonizarnos en la quinta región, 840 AM y 89.5 FM. Y en internet también, estamos en portalesfm.cl. El programa también lo grabamos y queda disponible en nuestro canal de YouTube para que lo compartan y nos ayuden a difundir nuestros temas en la mesa dominical, con los amigos. Es importante difundir las cosas. Saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar cada sábado compartiendo con ustedes. En primer lugar, saludamos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en retiro en la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore, a Radio Portales, en la persona de don Gerardo Terán, quien nos apoya técnicamente. En relación con temas de nuestros militares prisioneros políticos, esperamos como cada semana conversar de la difícil situación procesal y de quienes cumplen injustas y desproporcionadas condenas en centros penitenciarios de Ica, Magallanes. Y saludamos especialmente a ellos, a nuestros camaradas que cumplen esas condenas en los centros penitenciarios. Y vivimos una etapa post-cuenta presidencial donde el Ejecutivo está ejerciendo una presión especialmente sobre Punta Peuco, con sus informaciones y acciones que lo interpretamos como una flagrante violación de
de los derechos humanos de nuestros camaradas que cumplen condena. En lo histórico, recordaremos el combate de Huamachuco, en el contexto de la guerra de la campaña de la Sierra durante la Guerra del Pacífico. Sobre la agenda de la semana, bueno, hay varios temas, pero está el tema del presidente en el grupo BRICS, y también a lo mejor tiene alguna relación, serán coletazos de eso, ese anuncio respecto a esa sobretasa que van a poner al cobre de un 50%. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar y trabajar con Multigremial Facil. Y en los momentos que vive el país, desorden, falta de seguridad, próximas elecciones, es más importante estar y trabajar unidos. Nuestra razón de ser, como lo repetimos cada semana, son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho que afectan a militares y policías injustamente procesados y otros condenados. Y no pierdan la oportunidad de ser parte activa de esta comunidad. Y hacemos un llamado especial a quienes hoy se están acogiendo a retiro. Y por supuesto a quienes ya están en situación de retiro y Montepiá a ingresar a los círculos, clubes y organizaciones afines en su ciudad, su región, de su arma o especialidad. Tenemos problemas similares y la mejor forma de enfrentarlos es todos unidos. Los invitamos a que trabajemos juntos. Como siempre, invitamos a nuestros camaradas, amigos y auditores en general a interactuar con nuestro programa Una Sola Voz, con sus noticias y comentarios. O si quieren, nos pueden acompañar en el estudio. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com. Hoy, como cada semana, nos acompaña nuestro director y panelista habitual, don Fernando Palma Trujillo. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, Carlos, señores auditores y amigos de la multigremial de las Fuerzas Armadas y Policías en Retiro. Buenos días también a don Gerardo, que nos ayuda en los controles. Como siempre, muy agradecido de poder compartir mi opinión en los distintos temas que nos importa o pueden afectarnos. Hoy día, como decía Carlos, hay un par de temas que podemos tocar en un par de minutos, como los aranceles, el cobre, que ya Trump dijo que iba a ser de un 50%, y también aumentó el arancel a la Unión Europea, México, Canadá, etc. Hay un tema importante, y yo creo que los BRICS también podemos decir algo. Existen otras agrupaciones de Asia, principalmente, que yo creo que es el foco del comercio internacional de Chile, que son otras naciones que están muy sobre Chile, pero que ellos consideran que están en vías de desarrollo. Camboya, Vietnam, son países que todavía... Tailandia, y que son países grandote, ¿cómo se llama este grandote que tiene 300 millones? Indonesia. Así que ahí donde hoy día recala el buque Escuela Esmeralda, a su capital, Yakarta, en su viaje de buen oficio y embajador. Saludos especialmente por supuesto, al jefe del Departamento de Abastecimiento. El jefe del Departamento de Abastecimiento de la Esmeralda, don Fernando Palma de Sole. Así que, bueno, hoy muchas cosas que conversar, también de nuestros presos políticos. Hoy, en el Día de Santa Filomena, que es considerada la protectora de los afligidos y de las jóvenes parejas, y muchas veces llena de alegría a la maternidad a madres estériles. Así que esperamos que tengamos un buen programa, Carlos. Muchas gracias, Fernando. Vamos a lo que vinimos. Primero, un saludo fraterno a los camaradas y amigos, quienes nos escuchan desde muchos lugares de Chile y del mundo, que nos hacen llegar sus saludos y comentarios. Amigos, gracias por vuestra sintonía y apoyo. Esperamos seguir siendo una comunicación en el extranjero de ustedes con nuestro mundo, y a los de otros lugares de nuestro país lo mismo. Así que lo que necesiten, comuniquen con nosotros por los medios que existen, por el correo, por el YouTube, y nos hacen llegar vuestras necesidades, que estamos prontos a darles solución si lo necesitan. Vamos ahora al tema histórico. El 10 de julio se conmemora otro hito, o se conmemoró otro hito trascendente en nuestra historia patria, ya que ese día, pero en el año 1883, tuvo lugar la batalla de Huamachuco, en la Sierra Peruana, en lo que se constituye en el último gran enfrentamiento de la Guerra del Pacífico, y que nos encaminó a una paz duradera con nuestros amigos peruanos. Es el tema que nos trae a la memoria nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro.
Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. En el análisis de la Guerra del Pacífico existen ciertos hitos históricos que por su magnitud opacan otros hechos que ocurrieron en una fecha similar. En este sentido, la magnitud de la epopeya de la Concepción, que tuvo lugar los días 9 y 10 de julio de 1882 en la Sierra Peruana, llevando a la inmortalidad a los 77 héroes de nuestro ejército, que nos legaron una enseñanza imperecedera en el inconsciente colectivo de la nación. Esto es, que un chileno no se rinde, y que si recibe la orden de conservar su puesto, a toda costa lo hará. Todo lo cual opaca en cierto modo otro hito histórico trascendente que queremos recordar en esta oportunidad, ocurrido un año después. Nos referimos a la batalla de Huamachuco, que tuvo lugar el 10 de julio de 1883, luego que se produce en la sierra una movilización de 3.000 guerrilleros hacia Cajamarca, agrupados en torno a los jefes peruanos que aún insistían en extender el conflicto y no permitir ningún acuerdo entre Miguel Iglesias, proclamado como presidente regenerador del Perú en enero de 1883, y las fuerzas chilenas. La situación, que fue anticipada por el jefe militar chileno, almirante Patricio Lynch, lo lleva a enviar una fuerza compuesta por alrededor de 1.736 soldados de los regimientos Concepción, Talca, Zapadores y Cazadores al mando del coronel Alejandro Gorostiaga, para salir al encuentro de las fuerzas peruanas, que contaban con unos 1.880 soldados y 200 milicianos al mando del mítico Brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Se puede afirmar que los peruanos, que contaban con la ventaja de la altura y superioridad numérica, derrotarían al ejército chileno. Sin embargo, una mala decisión peruana terminó en su derrota definitiva. Es así que a las 6 de la mañana del 10 de julio de 1883 comenzaba el feroz combate final, cuando dos compañías del Zapadores, al mando del capitán Ricardo Canales, bajaron al valle y corrieron hacia las faldas del Cerro Cuyulga. 2 batallones peruanos se les arrojaron intentando flanquearlos por el lado del Cerro Prieto, por lo que Gorostiaga ordenó reforzar el grupo con 2 compañías del Concepción al mando del teniente Luis del Horto. Como tardó en llegar, Canales ordenó un feroz ataque de bayonetas, con el que lograron romper la línea enemiga que pretendía cerrarles el paso, pero comenzaron a replegarse sin dejar de disparar, mientras se reunían con los hombres del Concepción. En un inesperado error, Cáceres creyó que la retirada del primer grupo de atacantes chilenos era definitiva y ordenó que todos los hombres se arrojaran cerro abajo para aplastar al enemigo en el valle. Sin embargo, el resto de la fuerza chilena se concentró en una línea de defensa ordenada por Gorostiaga, que contuvo con energía a los peruanos y comenzó a provocarles grandes bajas. Por 3 horas, los chilenos lograron enfrentarlos, a pesar de su inferioridad numérica, que casi le costó perder el flanco izquierdo del capitán Julio Mesa y sus hombres del Talca. Seguía el combate con un vigor por una y otra parte, y en medio de la balacera cayó herido el jefe peruano Recabarren, lo que asustó a sus tropas, que sin motivo alguno se lanzaron en fuga, desordenando al resto de los batallones peruanos.
Un segundo aire de los chilenos hizo retroceder a los enemigos, desconcertándolos completamente, lo que fue aprovechado por las fuerzas chilenas para rematar al ejército peruano, primero con artillería, para luego, en una decisión fundamental en medio del combate, Gorostiaga ordena al ayudante Santiago Herrera partir a comunicar al mayor Sofanor Parra, conocido en nuestra historia como el Centauro Inmortal, que lanzara un doble ataque de cazadores por ambos costados de la masa en combate, mientras se realizaría un ataque frontal de infantería, con las bayonetas brillando al sol. Parra hizo sonar el son de corneta y la caballería se arrojó colérica sobre el enemigo, al igual que los demás hombres. La violencia y el poder de esta carga fue devastadora, destrozando a los peruanos y destruyendo la línea de fuego para alcanzar después los cañones, con lo que Cáceres perdía su artillería. Se consuma así la victoria definitiva de Chile, que supo aprovechar el momento justo para dar el golpe de gracia a las tropas enemigas. En el campo de batalla yacían los cuerpos sin vida de los más altos oficiales peruanos. Las tropas chilenas no hicieron prisioneros, pues la orden era exterminar a todos los enemigos. Hoy se acaba la guerra, sin sobrevivientes. No hay resistencia, era la máxima del día para el ejército chileno. Al finalizar la batalla, el general Cáceres fue perseguido por un grupo de caballería liderados por el teniente Abel Policarpo y la Vaca, quien pudo zafar en definitiva de esa persecución gracias al buen estado de su caballo. Con esto finalizaba la Guerra del Pacífico en la Sierra Peruana y quedaba sellado el camino para un proceso de paz definitivo que hasta ahora ha sido duradera. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Teniente Valdenegro, por su interesante comentario, que es importante recordar estos hechos, sobre todo para que nuestras generaciones futuras, hoy que están bastante olvidados de estos temas, los puedan tener, los puedan recordar y puedan conocer para evitar en el futuro errores que ya los vivimos. Entonces, gracias nuevamente, Teniente Valdenegro. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, por supuesto. Mira, lo dijo nuestro historiador, que yo cada vez que lo escucho lo felicito por la capacidad de resumir en un par de minutos hechos tan importantes de nuestra historia militar. Y como son los combates, las batallas y también fechas especiales que de nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Esta batalla especialmente, se supone que es la última. Es la última, sí, pues. De la Guerra del Pacífico y consolida lo que era la conquista de Lima, sí, con todo lo que es la campaña de la Sierra. Pero dejando de manifiesto, como siempre, el patriotismo y el heroísmo de nuestros soldados, que, como siempre yo digo, las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército y la Armada, en esa época de la Guerra del Pacífico, somos, porque en la actualidad también somos personas que venimos de la sociedad civil. Nosotros no nacimos siendo militares, sino que tenemos una vida hasta los adolescentes, hasta los 18, 17 años, 20 años hoy día, y de ahí nos incorporamos a alguna rama de la defensa nacional. Incluso hay otros que ya lo hacen profesionalmente, como son los abogados, los médicos, los dentistas, asistentes sociales, enfermeras universitarias, etc. Y como provenimos de la vida civil, a pesar de no a pesar, sino que teniendo en consideración los requisitos y exámenes y pruebas que se hacen para intentar captar a determinados tipos de personas que
tengamos algún tipo de interés mayor de defender a nuestro país y dar la vida si fuese necesario, aún así y todo, a veces se cuelan personas que no son tan dignas de vestir un uniforme. Y hoy día, en esta semana, hemos sido blancos porque han estado en la Fuerza Aérea, en el Ejército y Carabineros, muestras de eso, de que somos un reflejo de la sociedad. Y así como en la sociedad civil hay, en los distintos escalafones, las distintas áreas, política, económica, universitaria, empresarios, etcétera, hay gente que no es honesta, que está seducida por el dinero a través de la extorsión, o el chantaje, o el narcotráfico, como pareciera que ser ahora. Así que teniendo malos momentos porque siempre damos la cara, me parece oportuno hacer un comentario, aunque sea así rápido, de que nos afectan este tipo de situaciones, y la única conformidad es que es reflejo de que somos parte de esa sociedad donde también es mayor manera. ¿Por qué causa mayor sorpresa? Porque son muy pocos, escasos. Y el otro tema, Fernando, que es súper importante que la ciudadanía lo tenga presente, que en las Fuerzas Armadas o en Carabineros, cuando alguien comete un error, cuando algo como este caso, las mismas instituciones son las que denuncian. Las instituciones no le echan tierra como otros estamentos de la sociedad chilena. El caso de la FACH, el caso de Ejército en este último tiempo, ha sido las propias instituciones que han sorprendido esto y han puesto en conocimiento de la justicia que corresponde. Así que somos, como tú dices, hijos de la sociedad civil como todos los chilenos, porque somos chilenos como todos, pero también tenemos esa formación que nos permite, cuando las cosas son malas, reconocerlas y entregarlas a los canales que corresponden. Exactamente. Bueno, otra cosa importante que esta semana tenemos, en los próximos días será, recordamos la creación del escalafón femenino de Carabineros, que se produjo un 16 de julio del año 66. Marcando un hito en la historia de la institución al permitir la incorporación de mujeres a sus filas. Inicialmente su labor se centró en tareas relacionadas con menores en situación irregular, que hicieron un gran trabajo, que hoy lo echamos de menos, pero con el tiempo las carabineras ampliaron su participación en diferentes roles, incluyendo servicios de orden y seguridad, especialidades de alto riesgo y funciones policiales. En el año 2005, la ley 20.034 fusionó los escalafones femeninos y masculinos de oficiales, eliminando la distinción específica de género. En este aspecto, yo quiero enviar un especial saludo a nuestra directora, la coronel Mercedes Jaravara, también a otra gran colaboradora de esta multigremial, la coronel Guillermina Silva. Un fuerte abrazo, señoras coroneles, y gracias por el trabajo que han hecho por sus camaradas una vez retiradas. ¿Un comentario, Fernando? Sí, por supuesto, reconocer en esa fecha la tremenda labor que realizaron el escalafón femenino de Carabineros, que era ver los niños en situación de calle. O sea, la Fundación Niño y Patria, que ellos acogieron, que ellos crearon, una tremenda labor, yo diría que poco reconocida en nuestra sociedad. Ellos administraban hogares de menores, y la gran mayoría de esos adolescentes, niños que eran acogidos, hoy día en su gran mayoría son personas que han podido sobrepasar el estar solos y vivir en un hogar y custodiado por una mujer. Fue un rescate a la sociedad que hicieron. Hay profesionales, hay carabineros, hay de todo el ámbito de la sociedad, gente que estuvieron en los hogares de Niño y Patria. Muy distinto a lo que ocurre hoy día con el Sename. Entonces yo creo que esa gente, esas personas, deberán dar testimonio de cuál fue su experiencia, muy contraria a lo que puede dar un joven hoy día del Sename. Yo creo que el equivalente de los niños que estuvieron en el hogar Niño y Patria es la excepción en el Sename, no lo general, como sí ocurrió. Así que esa tremenda labor
solamente prestigia a Carabineros de Chile y a sus mujeres, al escalafón femenino de Carabineros que tuvo a su cargo durante muchos años esta tremenda y loable labor. Yo, además de la Meche, mi coronel Jara y la Guillermina Silva, nuestras coroneles que participan en muchas actividades nuestras, yo tengo una amiga que es la Chini, que es viuda de un gran amigo, Reinaldo Mella, que también la conocía allá en Punta Arenas cuando administraba y era la directora del hogar de menores en Punta Arenas. Así que un gran cariño, un cariñoso abrazo para las tres. Bueno, también hoy en día las mujeres han incursionado bastante más allá en Carabineros. Tenemos varias que son integrantes del alto mando Carabinero. Nuestra jefa zona aquí en Valparaíso también es una distinguida general de Carabineros. Así que vaya para las integrantes del escalafón femenino de ayer y de hoy, como son las actuales generales y sus oficiales que están en servicio, nuestro afectuoso saludo y un reconocimiento de esta multigremial por sus trabajos ayer con los niños y hoy en contribuyendo al logro final de todo lo que es la institución de Carabineros de Chile. Así que un feliz aniversario y gracias por su trabajo. Oye, hoy día, bueno, por lo que tú decías, que tenemos una mujer que es la jefa de la zona de inspección general, Sí. Reflejando que hace varios años que Carabineros integró al área operativa a sus mujeres, tanto oficiales como suboficiales. De hecho, aquí en Quilpué, Villa Alemana, tenemos una héroe y una mártir. Una sargento mártir, ¿no es cierto?, que fue asesinada porque estaba cumpliendo labores operativas. Claro. No estaba en un escritorio trabajando, sino que estaba cumpliendo labores operativas cuando encontró la muerte por una bala asesina de unos desalmados. Muchas gracias, Fernando. Continuando con nuestro programa, porque el tiempo pasa, queremos compartir con usted el tema de la situación de los militares prisioneros políticos militares. La situación de viejos soldados y policías que cumplen condenas en centros penitenciarios y otros que son procesados. Es un tema que realmente a nosotros como multigremial y como programa Una Sola Voz nos preocupa. Y cada semana hablamos algo de este tema. Hoy tenemos más de 401 soldados, viejos soldados y policías de edades promedio de 78 años, que cumplen condenas en centros penitenciarios de Arica Magallanes. Tenemos también, entre ellos, damas, sí, tenemos 18 damas que están cumpliendo condena en la cárcel de San Joaquín. Ellos fueron condenados por delitos cometidos durante el régimen militar y condenados por una ley antigua y discriminatoria que hoy solo se aplica a ellos. Y que más que justicia es la búsqueda de venganza. No busca justicia, busca venganza, es la verdad, es lo que podemos apreciar día a día. El presidente Gabriel Boric anunció el fin de Punta Peuco como cárcel especial durante su última cuenta pública de 1 de junio del año 25. Según el anuncio, el penal pasará a ser una cárcel común, modificando el decreto que lo creó en el año 1995 con un establecimiento penal de carácter especial para delitos denominados de derechos humanos. Este decreto, según la prensa, ya habría sido firmado el día de ayer y está para toma de razón de la Contraloría. La verdad es que ha generado una presión y preocupación entre los internos y sus familiares. Se han reportado acciones y medidas que constituyen una violación a los derechos humanos de los internos de parte de agentes del Estado. Los internos son adultos mayores con edades promedio de 78 años que han cumplido largas condenas. La presión y el estrés generado por la situación puede tener un impacto negativo en su salud. Les recuerdo a nuestros auditores que ellos han perdido su libertad, no su dignidad ni su derecho humano. Y estas medidas de presión psicológica, lo vuelvo a repetir, constituyen una violación de sus derechos humanos por agentes del Estado. Fernando, tú entiendes más el problema de salud que yo, cómo puede afectar en las tres. Sí, mira, antes de eso quisiera hacer un llamado que tú siempre haces a raíz de nuestros presos militares. Cuando tú llamas, siempre dices a los que se retiran que se integren a los círculos, asociaciones. Porque hoy todos los que vivimos tranquilos en una pensión, jubilación, hay muchos que prefieren no meterse en problemas piensan que hacerse socio es meterse en problemas. Yo creo que este no es el momento de mirar hacia
un lado. Es el momento de comprometerse, de integrarse a colectivos, con los círculos, a asociaciones, movimientos sociales, incluso juntas de vecinos también, de levantar la voz, de ejercer ciudadanía. Esto también es hacer política, una buena política, aunque no sea desde un partido político, sino que de la política ciudadana, es decir, de lo que nos interesa a todos. Eso también se llama ser patria. Oye, entendiendo que política es el arte de gobernar, po. Exactamente. Por lo tanto, no podemos dejar que los matapacos, el odio sembrado, la mentira institucionalizada nos roben el alma. No podemos permitir que el miedo a ser perseguido nos quite la libertad de opinar incluso, porque eso es lo que han hecho, nos han asustado, han inhibido, nos han empujado a encerrarnos en un mundo distinto, pensando en la vejez de nuestros nietos. Pero esa familia tenemos que defenderla, y esa familia se defiende a veces solamente con nuestro discurso, con lo que hacemos, con lo que decimos. Así que yo, en esta situación puntual del cierre de Punta Peuco, que está en un decreto que está ahí, vamos a ver, toma razón, y vamos a ver cómo distintos abogados amigos pueden establecer algún tipo de causa judicial para llegar a la Corte Suprema, a la Contraloría, donde sea, pero por lo menos dar la pelea judicial. En ese caso también yo creo que cada uno de nosotros debe darla en su discurso, en sus conversaciones, en lo que opina, y no inhibido por lo que otros pueden hacer o hacernos. Si no lo hacemos hoy, mañana ya no habrá patria que defender. Gracias, Fernando. Multigremial trabaja junto a otras organizaciones, visitamos en forma periódica y apoyamos con especialidades médicas, podología y también otros apoyos. Trabajamos en la búsqueda de una ley de punto final. Eso es lo que necesitamos, que termine la persecución política y jurídica contra nuestros camaradas, viejos soldados, y que puedan vivir el resto de sus días, de sus días de vida con sus familiares. Agradecemos a diputados y senadores quienes trabajan por nuestros camaradas. Ojalá podamos avanzar en la ley humanitaria y también con fiscalización a centros penitenciarios, para contrarrestar la permanente presión del poder político sobre Gendarmería y presión psicológica sobre nuestros camaradas. Al respecto, quiero compartir usted la opinión de un oficial de Marina en situación de retiro, el teniente segundo Jorge Sepúlveda Haugen. Bienvenido, don Jorge, y gracias por su comentario. Tenemos una voz que puede cambiar destino. Hola, soy Jorge Sepúlveda Haugen, teniente segundo retirado hace bastante tiempo atrás. Aquellos que alguna vez servimos en las casas matrices de la República, las instituciones armadas, recibimos algo que nunca una universidad o colegio podría haber entregado: valores profundos, espíritu de cuerpo y una espiritualidad forjada en la historia de Chile por Prat, por O'Higgins y por tantos otros que marcaron el rumbo de nuestra patria. Quienes permanecimos más tiempo lo sabemos bien. Formar parte de una institución no era solo cumplir órdenes, era entregar la voluntad, era asumir que en contexto de defensa o guerra la jerarquía reemplaza el debate, porque cuando no hay tiempo para pensar debe haber tiempo para actuar. Por eso fuimos entrenados, no solo en valores, sino también en trabajo en equipo, disciplina y acción disuasiva. Pero ahora muchos ya no están en servicio activo, algunos jubilados, otros retirados anticipadamente, como fue mi caso tras 10 años de servicio. Sin embargo, esa salida no nos exime. Seguimos teniendo una obligación con la patria, con la comunidad y con la conciencia. Tenemos la responsabilidad de reflexionar, sí, pero también de hablar, de decir lo que otros callan. Hoy se nos premia con medallas del pasado, se conmemora la gloria antigua, pero también es hora de construir una gloria futura. Y no podemos hacerlo con miedo. Miedo a ser acusados falsamente, miedo a procesos judiciales amañados, miedo a testigos inventados que arrastran a nuestros camaradas al calvario de una cárcel por haber estado o simplemente por haber pertenecido. Muchos han sido torturados psicológicamente, arrastrados por una máquina implacable solo por estar cerca, por no haber hecho nada o por haber obedecido. No es justo y no es digno. Por eso hoy hago un llamado a todos los que viven tranquilos de su jubilación o que prefieren no meterse en problemas. Este no es el momento de mirar hacia otro lado.
Es el momento de comprometerse, de integrarse a colectivos, a gremios, a movimientos sociales y ciudadanos, de levantar la voz, de ejercer ciudadanía. Esto también es hacer política, aunque no sea desde un partido. Es hacer patria. No podemos dejar que los matapacos, el odio sembrado, la mentira institucionalizada nos robe el alma. No podemos permitir que el miedo a ser perseguidos nos quite la libertad, porque eso es lo que han hecho. Te asustaron, te inhibieron, te empujaron a encerrarte en tu mundo, en tu vejez, en tu familia. Pero esa familia depende de un Chile libre. Y si no lo defendemos ahora, mañana ya no habrá patria que defender. Muchas gracias, Jorge, por tu interesante comentario, invitando y llamando a quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas y Policías y amigos a unirse, a subirse a este carro en la defensa de ellos, de nuestros camaradas y de las necesidades que nosotros tenemos. En el caso de la gente que cumple condena, necesitan defensa, apoyo material, sí, pero más importante que eso es el abrazo a un amigo. El abrazo a un amigo que no lo ha olvidado. El abrazo al amigo que hoy está en desgracia. El abrazo al amigo que hoy está cumpliendo condena en Punta Peuco, en San Joaquín, en Arica, en Alto Bonito, en El Manzano, por nombrar algunas cárceles. Los invitamos, trabajemos juntos. Hoy son esos 401 viejos soldados y policías, hombres y mujeres. Mañana puede ser uno de nosotros. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Fernando, ¿algún comentario? Sí, bueno, Jorge, compañero y amigo, compañero curso y amigo mío, está radicado hace mucho tiempo en Aysén, Puerto Aysén, y fue profesor universitario, se retiró, como él dijo, joven, estudió ingeniería comercial y fue profesor universitario en la Universidad del Paraíso por muchos años. Y fue capaz de crear un concepto de gestión. Dio charlas en Estados Unidos, en distintos países, y ya a esta altura está ejerciendo lo que él dice. No se puede quedar callado, no puede mirar lo que otros hacen, sino quiere influir de alguna manera. Fue 1 año y medio core en la región de Coyhaique, y para muchas personas que estimaban que era extremo en sus comentarios que hacía en ese tiempo, finalmente reconocieron que era un tremendo aporte al gobierno regional como core. Llevó adelante varios temas, explicaba con pera y manzanas por qué pensaba de una manera y logró adhesión. Gente que piensa muy distinto vio a Jorge una persona con conocimiento y consecuente con lo que dice. Así que les fue bien. Espero que si él tiene alguna incursión política en mente, no la conozco, la hemos conversado, dice que podría ser, que no, pero si lo concreta, espero que le vaya muy bien, porque creo que sería un aporte para la región de Aysén. Pero en concreto, respecto al tema puntual, lo que siempre tú dices, Carlos, nuestros camaradas ya en retiro, incorporarse a los distintos círculos, asociaciones, si no se aíslen, porque por último ahí tienen un lugar donde encontrarse con sus antiguos camaradas, o los más viejos o los más jóvenes, contar historias, juntarse por último a jugar un dominó, un cacho, una brisca, un partido de fútbol y compartir. Yo creo que ayudarnos entre nosotros. Y ayudarnos, ser solidarios entre nosotros. Bueno, gracias, Fernando. Hemos avanzado bastante en el programa. En esto yo quiero solamente decir que siempre son bienvenidos los amigos, así que esperamos que ustedes se unan a su círculo, a su club, a cualquiera de sus organizaciones del mundo militar y policial en situación de retiro, o participen también en las actividades nuestras, de nuestra multigremial. Tenemos nuestro programa los miércoles, tenemos este programa en la radio, así que son bienvenidos y vayan también a visitar a los camaradas de armas que tenemos cumpliendo condena. Sobre la agenda de la semana hay varios temas. Está la participación del presidente en el grupo BRICS, están los aranceles del cobre. Yo pregunto, ¿serán coletazos del BRICS? La semana política también y la carrera presidencial que está ya en tierra derecha, pero ya están los pingos finales, están ahí próximos a
a entrar al partidor. Fernando. Mira, yo quisiera hacer un comentario sobre el asunto del arancel al cobre. Como fue un arancel al general, no hubo hasta ahora, no hay países exceptuados. No creo que puede que el BRICS incluso no le haya llegado a oídos de Trump lo que opina nuestro presidente, que antes opinaba mucho en X y ahora dijo que no era el momento de hacer llevar relaciones exteriores a través de X o de las páginas sociales. Bueno, ¿qué significa este arancel? De que si hoy día el cobre está a $5 la tonelada más o menos, significa que Estados Unidos le va a costar a la gente, a los empresarios que necesitan cobre para hacer productos, 7,5. O sea, es más caro. O sea, yo pienso, tratando de buscarle un acomodo, es que, primero que Trump está preocupado de Estados Unidos, no del resto del mundo. Así que, hay dos maneras que tiene que afrontar esto. Una, hay minas de cobre que en algún momento cerraron, porque sus costos eran muy superiores al precio que se transaba. Por lo tanto, él espera que al ser un cobre más caro, hayan empresas cupríferas norteamericanas en suelo norteamericano, porque Estados Unidos tiene mucho cobre, puedan reabrir y producir cobre para Estados Unidos. Y eso no es de un día para otro. Yo creo que al menos un par de años reabrir una que ya estaba, que está cerrada. Pero si él piensa que esos precios van a estar permanentes, yo lo veo difícil. Y eso es más difícil todavía, que hayan empresas que quieran invertir y hacer una mina desde cero. Son 8, 10 años más o menos. Entonces no requiere mucho, no creo que sea, yo creo que es más de corto plazo, es hacer un reacomodo en el mundo respecto al cobre. Y a nosotros, ¿qué nos afectaría? Yo creo que no va a ser 100%. Nosotros exportamos el año pasado cerca de $6.000 millones en cobre a Estados Unidos. Chile exporta dos tipos de cobre: el cobre refinado, que pasa por una refinería, que es más puro, 99 y tanto % de pureza, y el otro que se llama el cobre bruto, el concentrado de cobre, que se va así, que lleva muchas cosas y alguien tiene que refinarlo si lo quiere así. Pero de esos $6.000 millones que el año pasado Chile exportó a Estados Unidos, la gran mayoría de esos 6.000, la gran parte y gran porcentaje, es de cobre refinado. Así que, pero como esto es de acomodo, no creo que el 100% de lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos lo perdamos. Yo creo que no va a ser el 100%, va a ser un 40%, un 50%. Porque igual Estados Unidos sigue requiriendo cobre. Por supuesto. Y del total de cobre que requiere Estados Unidos, nosotros somos uno de sus principales proveedores. Así que principal de cobre. Así somos que no creo que deseche. Así que no es así una noticia de ¿terminal, dice? No, yo creo que de hecho ya el cobre llegó a estar a $5.80 la tonelada. Y ya está en 5.30, 5.40. Yo creo que esto es un coletazo de un mes y el cobre va a continuar por los $4 y tanto, que es lo que estaba hasta hace... $4.30, $4.50. Exactamente. Y además, si el cobre lo sube a 7,5, si supongamos que es $5 el costo, significa que China probablemente esté tentado a comprar más cobre y producir más productos que tengan que llegar a Estados Unidos en otros productos. O sea, al final el daño comercial a China no creo que sea tal lo que pretende Trump. Yo creo que Ahora, por otro lado, ellos llegan de acuerdo. China con Estados Unidos están de acuerdo. Sí, yo creo que una solamente es decir, tienen que considerarnos a los norteamericanos y darnos ciertas garantías o prebendas, como quieras decirlo, que no es un mero otro país más, es el país principal más poderoso del occidente. Así que yo espero que esto efectivamente, como dicen varios analistas, no sea algo permanente. Los aranceles puede que sí, pero el efecto en nuestra economía no sea permanente. Tal vez el precio del dólar y el IPC. Ahí podemos lo más probable, el precio del dólar definitivamente sí nos va a afectar. Pero ya
vamos a volver, esto se va a volver a estabilizar nuevamente. Así que Bueno, ojalá. No soy tan negativo. Pero por otro lado, tenemos un presidente de la República que está acostumbrado a cometer errores o a meter las patas en este tipo de... ¿Dónde lo vamos a ver? Internacional. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo que tú preguntabas, decía, si el BRICS o los comentarios que ha hecho nuestro presidente hacia Estados Unidos, en contra de Estados Unidos, no olvidemos además que nuestro embajador también se metió en política... En política, claro, política interna, y asistió a un almuerzo, comida de la candidata opositora de Trump. Así que es que hoy día lo anunciado dice, salvo que lleguen cartas especiales, los aranceles generales van a ser 10%. Si nos llega una carta diciendo que más del 10%, yo ya ahí sí comparto contigo que podría ser coletazo del BRICS. Bueno, ojalá que no, y que en el futuro tengamos autoridades más, no sé si decir, más preparadas, más responsables en el aspecto internacional, porque cualquier actividad que haga el presidente o haga el ministro de Relaciones Exteriores tiene repercusiones hoy día y pueden ser también para el futuro próximo. Así que... Sí. Y fíjate que el 30% de arancel que le aplicó a la Unión Europea también nos abre oportunidades a nosotros. Sí, por supuesto. Porque todo lo de la Unión Europea 30% más caro y nosotros el 10% tenemos un 20% diferencial que bien podemos... ahí yo tendría a la Corfo y a todas en relaciones exteriores que viene el ámbito económico y productivo, estén viendo ya, no solamente tratando de que no nos suban los aranceles, sino que tratando de abrir nuevos negocios, ampliar lo que tenemos hoy. Los mismos que vienen a estar negociando profesionalmente con Estados Unidos, ¿no? Exacto. Bueno, continuando con nuestro programa, porque el tiempo se hace corto, vamos a noticias de nuestra multigremial. Respecto a los programas de los días miércoles, tuvimos dos interesantes intervenciones. Fue uno, Héroes de la Concepción, un recuerdo permanente, y la situación actual de los militares prisioneros políticos. El tema de los Héroes de la Concepción lo desarrolló brillantemente nuestro historiador, don Carlos Valdenegro, y él se refirió a la historia del combate, al heroísmo de sus participantes, y también a que hoy tenemos un recuerdo viviente, un recuerdo de ellos. Los corazones de los 4 oficiales que estuvieron en la Concepción hoy descansan en la Catedral de Santiago, para que todo Chile los visitemos, para que todo Chile se recuerde que hombres en ese tiempo entregaron la vida por Chile. Entonces es un tema muy, muy interesante que recomiendo a nuestros auditores acercarse cuando vayan a Santiago a la Catedral y ver esto. Respecto a la situación de militares prisioneros políticos que están cumpliendo condena, esto lo expuso nuestro amigo Milton Iglesias y nos resume que tenemos 401 personas cumpliendo condena en los penales. Tenemos en Punta Peuco hay 138, está full capacidad. Tiene problemas de agua, problemas de alcantarillado y problemas de energía. Colina tiene una capacidad de 140, hay 204 cumpliendo condena ahí. Hay un hacinamiento severo, poco espacio para caminar, para estar, y también están durmiendo en los comedores. San Joaquín hoy día alberga 19 damas y otras prisiones con 40 militares prisioneros políticos de Arica, Magallanes. Las más grandes en este aspecto son, que tienen más gente en esto, son la cárcel del Manzano y hasta ahora, por lo que yo sé, la cárcel de Puerto Montt. En la próxima semana, el día miércoles 16, nuevamente tenemos una reunión Zoom para trabajar codo a codo, los esperamos. Ahora, estos 2 videos están arriba de nuestro canal YouTube para que lo compartan y los escuchen. Muy, muy interesante. También quiero mencionarle que esta semana, el día jueves, tuvimos una interesante reunión de conocimiento y de necesidades del mundo militar y policial con diputados republicanos y gente que trabaja con nosotros. Asistió gran cantidad de gente. Destaco el presidente de la Federación Nacional de Carabineros de Nombramiento Institucional, el vicepresidente de la CONFAR, el presidente del Centro de Generales de Ejército, los excomandantes en jefe de la Fuerza Aérea, general Ortega y general Saravia, y muchas otras amigos
de diferentes círculos, especialmente de carabineros. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, bueno, la reunión que hubo el jueves refleja lo que hemos estado en este programa dándole mucho énfasis, que es hay que estar, hay que escuchar, oír y ver qué las cosas que nos afectan o pudieran afectarnos. Hay autoridades que pueden ayudarnos. Es lo que buscamos, porque la solución de nuestros problemas es vía las autoridades. Y las autoridades son políticas, las autoridades son jefes de servicio, ministros, diputados y senadores. Y con ellos tenemos que interactuar para solucionar problemas gremiales. Exactamente. Bueno, continuando con nuestro programa, quiero compartir con usted el comentario semanal de nuestro presidente, don Pedro Beas de Abuno. Bienvenido, don Pedro. Amigos de Radio Portales, la izquierda chilena ya tiene candidato. Lo que debe tener muy contentos los de la primera línea, barra brava, lumpen, narcos e izquierdistas en general. La guinda de la torta de este programa es la proposición que hace la candidata comunista de obligar al país a tener que enfrentar por tercera vez un proceso constitucional, a pesar de que un 62% de la población ya les dijo hace tiempo no. Por nuestra parte, en todo caso, no podemos dejar de señalar que se necesita urgente una modificación que impida que los patanes e ignorantes puedan acceder a la más alta magistratura. Patanes que, justamente por ser ignorantes, son atrevidos y osados. La última de nuestro limitado presidente, ordenarle a la Fuerza Aérea que entregue los antecedentes de un proceso a la justicia ordinaria, lo que obligó a Multigremial a emitir un comunicado señalando que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile no tiene la facultad de ordenarle al fiscal de aviación la entrega de antecedentes al Ministerio Público. Tampoco tiene esa facultad el presidente de la República y tampoco su ministro de Defensa. El fiscal depende del juzgado de aviación y ambos forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales. Dependen de la Corte Marcial y la Corte Suprema, quien, esta última, es la única que puede dirimir la contienda de competencia entre el Ministerio Público y la Fiscalía de Aviación. Dios nos libre de los ignorantes. El jueves último, en dependencia del Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros, se realizó un conversatorio con participación de organizaciones de militares y policías y diputados amigos invitados. Quisiera destacar la presencia de dos excomandantes en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, los generales Ortega y Saravia, ambos permanentemente preocupados por resolver los problemas de nuestro sector pasivo. Entre los directivos de organizaciones quisiera destacar la presencia de directivos de la Federación de Carabineros de Nombramiento Institucional, cuyo presidente, desgraciadamente, don Fernando Castañeda, se encuentra muy delicado de salud y hospitalizado en el Hospital Tipreca. Hacemos votos y rogamos por su pronta recuperación. Dieron comienzo a este acto el presidente dueño de casa, coronel don Rodrigo Campo, y el presidente multigremial, comandante don Carlos Fica, quienes fijaron el marco de referencia del conversatorio, destacando los temas que más afligen a militares, policías y sus familias, en el ámbito de la salud, pensiones y recuperación del Estado de Derecho. Inexistente este último para nuestra gente, dada la corrupción que se aprecia en muchos de los que imparten una muy mala y vergonzosa justicia. Entre los expositores, estimados amigos, quisiera destacar al presidente del Centro de Generales de Ejército, don José Gaete, y al presidente de UCEMIL, general también, don Guillermo Castro, quienes informaron a la numerosa concurrencia las acciones realizadas y el grado de avance de un proyecto que da en directo beneficio de nuestra gente más sufrida y necesitada. Digno de elogio, por eso se destaca los largos años que estos dos generales y las organizaciones que representan han trabajado tratando de lograr el objetivo que se han fijado, lo que los ha obligado a sortear con infinita paciencia muros de contención, incomprensiones e incluso engaños. Todas las discriminaciones que militares y policías reciben y sufren de parte de algunos órganos del Estado fueron analizadas en detalle, debiendo destacarse la inexistencia de una ley de salud que proteja a carabineros y policías, AUGGs, excesiva demora en tramitar las pensiones y Montepío, 9 meses, como ustedes saben, como promedio, lo que contrasta con los tiempos que deben esperar los civiles para igual trámite, que ustedes saben que no es superior a 45 días. Y también las discriminaciones materializadas por los partidos de centro derecha,
cuyos mejores ejemplos son dos, y es bueno que ustedes los tengan claramente en su cabeza. Uno, el impedimento para que militares y policías puedan acceder al beneficio PGU, haciéndose énfasis en los miles de personas que reciben pensiones de 67.000 pesos y varias otras decenas de miles que reciben ingresos inferiores a 100.000 pesos, 200 o 300.000, pero que sin embargo el señor Piñera dejó afuera de la ley. Y el segundo y muy importante, los miles de militares y policías sometidos a proceso, muchos de ellos ya condenados, gracias a las acciones realizadas por el subsecretario del señor Piñera en ese tiempo, el señor Uvilla. Cerró el encuentro el ex subdirector de Carabineros, general don Gabriel Ormeño, quien de forma muy versada y evidenciando amplios conocimientos sobre el tema, remarcó las grandes dificultades que afectan a Carabineros y que se deben básicamente a la deficiente elaboración de las leyes que se tramitan en el Parlamento. Y para ello entregó datos duros, lo que deja en evidencia, dijo el general, la ignorancia de muchos de los integrantes del Parlamento. Sus duras observaciones fueron muy bien captadas por los diputados asistentes. Nos gustó mucho las palabras con que el general Ormeño dio término a su intervención. Sin la presencia de ustedes, señoras y señor diputado, este encuentro no habría tenido objeto alguno. Debemos señalar a nuestra audiencia que no hubo ni una sola palabra, ni una sola acción referente a participación activa en política. Lo hablado tuvo un carácter exclusivamente gremial y en eso nos centramos. Al terminar, estimados auditores, voy a leer un extracto de lo publicado por un ex oficial de Marina. Comillas. Nosotros jubilados seguimos teniendo una obligación con la patria, con la comunidad y con la conciencia. Tenemos la responsabilidad de reflexionar, pero también de hablar, de decir lo que otros callan. Es hora de construir una gloria futura y no podemos hacerlo con miedo. Por eso hago un llamado a todos los que viven tranquilos en su jubilación. Este no es el momento de mirar para el otro lado. Muy buenas tardes, estimados auditores. Muchas gracias a don Pedro por su interesante comentario. Fernando. Sí, como siempre, nuestro expresidente hace un sucinto resumen, en este caso, de una reunión. Yo rescataría, además de todo lo dicho, que lo comparto plenamente, es que hay algunas personas nuestras en retiro que piensa que al acudir a una actividad de este tipo es involucrarse en ser político partidista. Y al contrario, tal como lo dijo en la última frase de nuestro almirante, es una forma de ver con un representante de un poder del Estado, expresar nuestras inquietudes, nuestras necesidades, y que ellos vean si pueden apoyarnos o no apoyarnos. Eso no es ser político partidista, sino que es expresar un sentir, un quehacer que nos viene, tenemos como deber representar. No podemos quedarnos en la casa, como dijo al final, y tener dudas o temor a dar una opinión. Yo, estamos al final, quisiera leer un WhatsApp que nos acaba de llegar de nuestra coronel Mercedes Jara. Dice, abro comillas, gracias Carlos y Fernando por su reconocimiento y saludos por mencionar al escalafón femenino de Carabineros ya extinto. Orgullosa de haber hecho camino al andar en la institución para las generaciones de hoy. Nuestra general jefe de zona, doña Patricia Vázquez, es prueba de los resultados del caminar de aquellos años. Un saludo a ustedes y también orgullosa de ser directora de Multigremial FACIR, intentando dar dignidad y afecto a nuestras camaradas injustamente tratados por la venganza, la injusticia. Gracias. Cierro comillas. Gracias, Fernando. ¿Alguna palabra cortita para despedirte que estamos ya? Mira, yo en mi despedida tengo 30 segundos solamente hacer énfasis en lo que siempre lo estoy tratando de hacer hace mucho tiempo ya, es el Partido Comunista a principios de año, en boca de su presidente, declaró en una reunión de que el Partido Comunista chileno es filosóficamente marxista-leninista, anticapitalista y contrario a la economía social de mercado, la misma que nos ha dado tanto progreso y ha hecho disminuir la pobreza. Algunos amigos de mis hijos, civiles, universitarios, siempre me dicen, tío, el marxismo, eso ya es del pasado. No, el Partido Comunista chileno lo reconoció ahora en enero.
Así que no es del pasado, está vigente, y yo los invito a mirar en Google qué significa ser marxista-leninista. Muchas gracias, Fernando, qué interesante el comentario. Agradezco también a nuestros panelistas virtuales el día de hoy, don Carlos Valdenegro, don Jorge Sepúlveda y a nuestro expresidente don Pedro Oea. El mundo militar y policial en situación de retiro vive momentos difíciles, somos discriminados en muchos aspectos. Y además tenemos muchos camaradas injustamente condenados. Ahora es la oportunidad, cuando se acerquen a los círculos los distintos candidatos prometiendo y pidiendo nuestro voto, preguntémonos cuál ha sido su accionar respecto a nosotros. Que se comprometan con una ley de punto final, que ponga punto final a la persecución jurídica contra viejos soldados y policías, que otorguen PGU a imponentes de Caprenia y Preca. Nosotros debemos votar y votar bien. No podemos equivocarnos. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo sábado 19 de julio. Tengan muy buenas tardes y un buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes. En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.